Javerot, en muchos países todavía estamos en pleno Rosh Hodesh. En Israel Rosh Hodesh ya terminó, pero es igual buen momento para desear a todos nosotros, los aquí presentes y aquellos que nos siguen a través de Facebook y por otros medios, y a todo Am Israel y a todas las personas del mundo, un mes bueno y un mes con mucha salud. El lunes pasado, además de oír a nuestro Javer Paco, que nos habló de aportes desconocidos para todos nosotros de Rashi, intentamos participar del proceso que hizo que el duelo por los alumnos de Rabbi Akiva adquiera un espacio en la memoria del pueblo judío sumamente amplio, porque sirvió para incluir en él otras matanzas que apenas se recuerdan. Su recuerdo desapareció al igual que sus aldeas y pobladores. De nada sirve que en el Sidur Ashkenazí se pronuncie una elegía que no hace mención, quizás por la censura, de las matanzas de los cruzados por su nombre. El Abba Rahamim, que se dice la mayor parte de los Shabbatot del año, es leído como tantas otras oraciones sin que los mitpalelim, los devotos suplicantes, se den cuenta de lo que están diciendo, porque la lectura es mecánica, ya lo sabemos, aún para aquellos que entienden hebreo muy bien. Por otro lado, las matanzas y persecuciones que sufrieron los judíos orientales no aparecen en los textos hebdomadarios, lo que los oculta de los ojos del ritual, aunque no de los corazones de la gente. Hoy, Javerim y Javerot, nos toca despedirnos de Rabbi Akiva y como consecuencia dejar inconclusas muchas aristas que si las hubiéramos incluido deberíamos estar en su tema durante más de un año. Vamos a llegar en mis apuntes a la página 117. Sin embargo, no vamos a leer de la 117 ni vamos a comentar las que tengo guardadas en el cajón de desastre. En el cajón desastre, un término que Paco me enseñó, el cajón que en los sastres guardan los retacitos de tela y que los que escriben guardan los borradores, llega a más de 500 páginas. Pero con ustedes van a quedar ahora las llaves para poder seguir investigando por medios propios. Pedro nos hizo llegar un importante aporte escrito sobre Rabbi Akiva, que seguramente cubrirá algunos otros espacios que dejamos sin analizar y polemizará, aunque no lo ponga con claridad, algunos conceptos que se dijeron. Miren, Javerim, muchos otros Javerim, no muchos, pero varios Javerim se han escrito conmigo durante este tiempo, pero no autorizaron que publiquemos nuestro diálogo. Les agradezco sus críticas y ahora, antes de comenzar propiamente la clase, quiero pedirles a todos que por medio del WhatsApp o por medio del correo e incluso por medio del chat hagan una evaluación y escriban más que nada las críticas y las propuestas. Algunos Javerim aquí presentes ya lo han hecho, proponiendo los temas para las próximas reuniones, pero todavía no hemos tomado la decisión, por lo tanto, se vale que quien tenga algún tema especial dentro de la línea de los temas que nosotros hemos elegido, lo proponga. A todos los Javerim que no se sienten bien y a todas las personas del mundo, Refuah Shleimá, y por favor a cuidarse, porque otra vez estamos aquí en Israel y en muchos países, particularmente de Europa, ante un desastre, si se quiere, de contagios. Bueno, nosotros nos tomaremos un descanso para elegir el próximo tema y estudiarlo antes de presentarlo a vosotros y a quienes deseen en su momento unirse, lanzarse, atreverse y apostar a nuestra aventura ingresando al laberinto del conocimiento. Ethel ya les dio su WhatsApp. Si escriben hacia la palabra hola, coloquen también el nombre para poder incorporarlos a este medio que usamos por lo general para enviar material grabado, material escrito y también los horarios de los cursos míos. Los de Ethel salen por otro lado. Empezamos. Rambam
Javerim y Javerot, había usado versículos de un contexto bíblico muy lejano a los acontecimientos de Rabbi Akiva, para describirlo como el portador de armas de Bar Kosiva. En unos minutos vamos a aclarar el nombre Bar Kosiva. Y según algunos, realmente lo fue. Es decir, fue el portador de armas de quien lideraba la revuelta. El origen de esa afirmación de Rambam Maimónides es un extracto del Talmud de Jerusalén, que dice en español más o menos así, en la traducción libre, ¿verdad? Rabbi Shimon ben Yochai enseñó, Akiva, mi maestro, explicó el versículo, una estrella vendrá de Jacob, tal como Kosiva vendrá o Kosiva vendrá de Jacob. Cuando Rabbi Akiva veía a Bar Kosiva, decía, aquí está el Melech HaMashiach, aquí está el rey mesiánico, pero no pudo pasar por alto la lapidaria frase que ya habíamos estudiado de Rabbi Yohanan ben Torta, cuando oponiéndose a Akiva dijo, Akiva, la hierba crecerá de tus mejillas y todavía en ese entonces no habrá llegado el hijo de David. Quien quiere ver esta cita puede ingresar al Talmud Yerushalayim en Ta'anit, capítulo 4, alajá 5. El versículo que citamos apenas en el inicio como título en cuestión, una estrella que viene de Jacob, aparece en la Torá en Bemidbar 24, 17, Bemidbar números 24, 17, en la profecía de Bilam, el villano profeta que partió para maldecir al pueblo judío, pero que al final termina bendiciéndolo. ¿Qué dice el pasuk? En hebreo, Erenu velo ata, Ashurenu velo karov, Darach kochav mi Yaakov, Darach kochav mi Yaakov, Bekam shevet mi Israel, Umachatz patei Moab, de Karkar kol benei Shed. Lo veré, pero no ahora, lo distinguiré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro, una corona, se levantará de Israel y golpeará las esquinas de Moab y destruirá a todos los hijos de Shed. Repito, Bamidbar 24:17. El don de la doble visión de Bilam le permitió percibir que una estrella que emergería iba a gobernar al pueblo judío. Rabbi Akiva declaró que este pasuk se encontró cumplido cabalmente en la persona de Bar Kokhba, un nombre que literalmente significa hijo de un Kohaf, de una estrella. De hecho, no era realmente ese su nombre. Por hallazgos arqueológicos recientes y por registros históricos no tan recientes, sabemos que su nombre real era Bar Kosva, escrito con la letra hebrea Samech. El nombre Bar Kokhba fue parte de la identificación mesiánica que le atribuyó Rabbi Akiva al aplicar el pasuk tomado de la profecía de Bilam y aplicado a la persona de Shimon bar Kosiva. Después de que la rebelión de Bar Kokhba fue sofocada, su líder fue llamado, en lugar de Bar Kokhba o Bar Kosiva con S, Bar Kosiva con Z, con la letra hebrea Zain, que significa el hijo falaz, desulorio, fraudulento, hijo del engaño, de la artimaña, mendaz y deshonesto. Rabbi Yohanan dijo, Rabí solía explicar el versículo, una estrella, es decir, un Kohaf, surgirá de Jacob de la siguiente manera. No leas estrella Kohaf, sino mentiroso, Kazaf. Eso aparece en el Midrash Eijá Rabá 2:4. Eijá Rabá 2:4, comentando, obviamente, las lamentaciones de Irmiau. La consecuencia de esta dolorosa derrota fue
que a Bar Kokhba se le dio un nuevo nombre que atestiguaba cruelmente, tenemos que reconocerlo muy cruelmente, su amargo fracaso para la posteridad. Javerim y Javerot, Bar Kokhba dirigió la revuelta como guerrero y ejecutivo, como nací o príncipe de un Estado judío independiente durante 3 años. Fue una persona muy carismática, inteligente, fue un judío religioso, cumplidor de mitzvot y muy piadoso. Tuvo una gran fe sincera. Era una persona, relatan sobre él, con una fuerza física tan tremenda que podía arrancar un árbol mientras montaba a caballo y también podía contener una catapulta romana. Así dicen sus admiradores. Sus hazañas de valor personal eran legendarias, al grado tal que le daban un aura sobrehumana. El Talmud dice sobre él que cualquiera que quisiese unirse a su ejército debía, como requisito, estar dispuesto a cortarse el dedo meñique. Sin embargo, los jajamim de la época se opusieron a tal acto de automutilación, por lo que se recurría a la prueba tan simple de arrancar árboles como Bar Kokhba. Los arrancabas, entrabas. No los arrancabas, no servías para la lucha. En los escritos de Dio Cassius, un político militar e historiador romano, se dice que Bar Kokhba tenía un ejército de 200.000 personas, cada una de las cuales era lo suficientemente fuerte para arrancar con sus manos un árbol. En cualquier medida era un gran y temible ejército judío. Javerim, 200.000, como muchas otras cifras que barajan historiadores que además participaron en la lucha, es muy probable haya sido un número muy, pero muy exagerado. Nosotros no sabemos cuántos soldados se unieron a Bar Kokhba. Bar Kokhba, cuando iba a la batalla, se dice que no le pedía a Dios ni asistencia ni desánimo, diciendo: no es necesario que nos ayudes, pero por favor no nos avergüences. Las cartas escritas en su nombre durante la guerra muestran no solo su enfoque en las cuestiones más pequeñas de la vida en el campo, sino también sobre cuestiones relacionadas con la observancia judía, en la manera de cuidar Shabbat, pagar los diezmos, cómo llevar a cabo los días festivos después del Jurban, después de la destrucción. El arqueólogo Igal Yadin dice que él también trató de revivir el hebreo, porque en aquella época el idioma que se hablaba en el territorio de lo que era Israel era el arameo, por lo menos uno de los 4 dialectos del arameo. Perdón, no se escucha. No se escucha. Ok, no sé vamos si es un problema de ustedes, disculpen. Gracias, vamos a tratar de mejorar el audio. No sé si ahora escuchas mejor. ¿Ahora escuchas mejor? Sí, gracias, disculpen. Apago el micrófono. Por favor, gracias a ti. La sede de Bar Kokhba, Javerim, era Betar, donde también se albergaba el Sanedrín. Era el centro vital de la nación y un bastión militar estratégicamente ubicado en la cresta de una montaña que domina el camino a Jerusalén. Allí, después de un amargo asedio, se libró la batalla final, cuando los romanos conquistaron la fortaleza y mataron a cada uno de los judíos que estaban allí, perdonando únicamente a Shimón ben Gamliel. El cónsul e historiador Casio Dio, que ya nombramos, nacido en el 135 y que falleciese en el 236, llegó a decir en otro escrito que fueron 580.000 judíos que murieron en la guerra, sin contar los que murieron de hambre, de enfermedades y de fuego. Después del año 135, cuando la rebelión fue aplastada, Adriano actuó aún más despiadadamente y emprendió una campaña para eliminar no solo los restos del pueblo judío, sino el recuerdo de que alguna vez hubo un pueblo
el pueblo judío. Se dio cuenta que la solución del problema judío no residía solo en asesinar a todos los judíos, sino en la destrucción del judaísmo. Mientras los judíos tuvieran su religión y la cuidaran, nadie ninguna vez sería capaz de erradicarlos por completo. Por lo tanto, emitió decretos que prohibió el judaísmo bajo pena de muerte, sobre algunos de los cuales ya hablamos. Los decretos de Adriano fueron los más temibles de la historia contra los judíos. Enseñar Torá era el peor crimen que un judío podía cometer bajo esas circunstancias. La tradición judía es rica en historias parecidas. Vamos a dejar a Bar Kokhba o las características de él por un instante para regresar a Rabbi Akiva. Si bien Rabbi Akiva atribuyó un estatus mesiánico a la rebelión en general y a Bar Kokhba en particular, se alzó la oposición. No podía ser de otra manera. Pero tenemos que preguntarnos qué se puede inferir del hecho de lo que había dicho el Jajam que competía con Rabbi Akiva, de que la hierba iba a crecer en sus mejillas. ¿Acaso eso significaba que Akiva estaría en la tumba antes de que llegue Mashiach? Entonces el pasaje se habría entendido de la siguiente manera: Akiva, la hierba crecerá en tus mejillas, entonces vendrá el hijo de David. Estas palabras sugieren que Yohanan ben Torta rechazó completamente la era mesiánica. Pero este argumento, Javerim y Javerot, es insostenible, porque sabemos de otras partes de la Gemara que Yohanan ben Torta sí creía en el advenimiento de la era mesiánica. Rabbi Yohanan ben Torta dijo, pero en cuanto al último templo, al tercero, presten atención, que será reconstruido en nuestra vida, hoy está escrito, y sucederá al final de los tiempos, que la montaña de la casa del Señor se establecerá en la cumbre de los montes y será exaltada sobre los collados, y todas las naciones fluirán hacia ella, e irán muchos pueblos diciendo, ven, subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y andaremos en su senda, porque de Sion saldrá la Torá y la palabra de Hashem de Jerusalén, y juzgará entre las naciones, y tomará decisiones por muchos pueblos, y martillarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podadoras. Ningún pueblo levantará una espada contra otro, y ya no aprenderán a hacer la guerra, tal cual como aparece en el libro de Yeshayahu, en el capítulo 2, Isaías 2, en los versículos 2 al 4. Y se dice, porque llegará el día en que los guardianes del monte Efraín escribirán, levántate y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Así dice el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 5, citado también por la Tosefta de Menachot 13:23. Ahora bien, si Rabbi Yohanan ben Torta realmente creía en la inminencia de la era mesiánica, ¿cuál fue la naturaleza de los ataques que emprendió contra Rabbi Akiva? Si prestamos atención a sus palabras, pareciese que hay dos problemas. Rabbi Yohanan ben Torta dice, Akiva, la hierba crecerá en tus mejillas, y el hijo de David aún no habrá llegado, como ya vimos. Incluso si esta hierba hipotética creciera en las mejillas de Rabbi Akiva, habría un segundo obstáculo. Presten atención. Si miramos el párrafo anterior de la Tosefta citado arriba, todo se vuelve claro. Rabbi Yohanan ben Torta dice, ¿por qué fue destruido Shiloh? Por la profanación de los objetos sagrados que estaban allí. ¿Y por qué fue destruido Jerusalén? ¿Por qué fue destruido el primer templo? Todos sabemos la respuesta, debido a la idolatría, el libertinaje y la sangre derramada que había en el pueblo en aquella época. Pero este templo anterior, es decir, el segundo, el recién
relativamente destruido, ¿qué había pasado ahí? Los hombres de esa época lo sabían, porque fueron diligentes en el estudio de la Torá y atentos a las deducciones del diezmo de sus productos. Entonces, ¿por qué fueron exiliados? Y la Tosefta de Menajot 13:22 dice, porque amaban su dinero y cada persona odiaba a su vecino. Sinat Hinam lo llamamos en nuestros días. Rabbi Yohanan ben Torta es el autor de la opinión generalmente aceptada de que la causa de la destrucción del segundo templo fue el odio gratuito que aparece en el Talmud en el relato sobre Kamsa y Bar Kamsa. Si es así, Javerim, Javerot, vamos al punto de partida. Para Rabbi Yohanan ben Torta, la causa de la destrucción del segundo templo debe ser borrada, debe ser erradicada antes que podamos hablar de un nuevo movimiento mesiánico. Es decir, lo que está diciéndonos es que mientras exista el odio gratuito, no hay posibilidades de construir el tercer Bet HaMikdash. Vimos al principio que los seguidores de Rabbi Akiva murieron, los alumnos, los discípulos, y lo analizamos detenidamente porque no se trataban con respeto. Es por esta razón que Rabbi Yohanan, quien realmente sí creía en la venida de Mashiach, sostiene categóricamente que la causa de la destrucción del segundo templo, la causa, debe ser erradicada antes de que se pueda tratar de hablar o de profetizar sobre un nuevo periodo mesiánico. Entonces, ¿a qué se refiere la hierba que crece en las mejillas de Rabbi Akiva? Un análisis de un pasaje de Rambam, Maimónides, proporciona una explicación. Dice, no pienses que Mashiach hará milagros o maravillas, o que creará nuevas realidades, o que dará vida a los muertos, o cosas similares. No es tan así. Porque Rabbi Akiva era el más grande de los sabios de la época de la Mishnah y era el portador de armas de Bar Kosiva, el rey, y dijo de él, es el rey Mashiach, hasta que lo mataron por sus faltas. Una vez asesinado, les quedó claro que él no era Mashiach. Pero los sabios de esa época no le pidieron, no le habían pedido a Bar Kokhba una señal o un milagro para demostrar que él era el verdadero Mashiach. Fíjense, por favor, en Rambam, Leyes de los Reyes, 11.3. Rambam explica que la vida en la era mesiánica no va a ser diferente a la de nuestro tiempo en cuanto a términos de milagros. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces sobre este tema, sobre el cual escuchamos permanentemente en nuestro tiempo tantas versiones y opiniones diferentes, ¿de dónde obtiene Rambam esta información? La obtiene de Rabbi Akiva, en nuestro pasaje del Talmud de Jerusalén. Si Rabbi Akiva afirma que Mashiach no necesita realizar milagros, es decir, si Bar Kokhba no necesita realizar milagros, y que Rabbi Yohanan ben Torta no está de acuerdo con él, entonces podemos inferir que Rabbi Yohanan ben Torta creía que Mashiach sí iba a realizar milagros, pero él no veía a Bar Kokhba realizando ninguno. Ahora quizás, Javerim, podremos entender, no es fácil entenderlo, pero no puedo explicarlo más fácil y más simple. Ustedes ya me conocen, lamentablemente no puedo. Ahora entendemos por qué dijo, aquí va la hierba crecerá en tus mejillas y el hijo de David aún no habrá llegado. Parece que en realidad te está diciendo, en lo que a mí respecta, el Mashiach debe realizar nisim, milagros, pero incluso si se realizara un milagro, no creo, así decía, que la era mesiánica pueda comenzar hasta que haya sido erradicada la causa de la destrucción del segundo templo. El meollo de esta controversia entre Rabbi Akiva y Rabbi Yohanan ben Torta se basa quizás en la existencia de una similitud entre estas dos
grandes personalidades. Ambos comenzaron sus carreras en un mundo fuera del estudio de la Torá y se unieron a otros sabios en un momento tardío de sus vidas. Rabbi Akiva, ya sabemos, era un adulto mucho antes de comenzar a estudiar Torá, un hecho confirmado por varias fuentes con distintas versiones. La descripción que se nos da en Avot de Rabbi Natán es particularmente relevante. ¿Cuáles son los orígenes de Rabbi Akiva? Recordemos, se ha informado que a los 40 años todavía no había aprendido nada. Un día, cuando estaba junto a un pozo, preguntó, ¿quién hizo un agujero en esta piedra? Le respondieron, el agua que cae continuamente todos los días. Akiva, ¿no conoces el versículo de Iov 14:19, que el agua erosiona las piedras? Rabbi Akiva inmediatamente dibujó una enseñanza al respecto y dijo, si eso es tierno, si eso tan suave puede excavar lo duro, entonces las palabras de la Torá, que son como el acero, ciertamente pueden penetrar en mi corazón, que está hecho de carne y hueso. Inmediatamente fue a estudiar Torá. Aquí se nos informa el momento de la iluminación en el origen de la odisea espiritual de Rabbi Akiva, quien, de ser un pastor ignorante, se convirtió en un legendario sabio. Fue un proceso natural, así como una gota de agua tras otra acaba formando un océano con un poder cinético increíble. La transformación de Rabbi Yohanan ben Torta no es tan conocida, por eso, en esta última reunión, merece que le dediquemos unas palabras. La fuente que nos cuenta la historia que describe el increíble poder redentor espiritual de la Pará Adumá es un enigma que desafía la lógica. Eso ya lo sabemos. Tiene que ver con Rabbi Yohanan ben Torta. Ahora vamos a ver. Aparte de Moshe, quien recibió la palabra directamente de Hashem, nadie pudo entenderlo, ni siquiera Shlomo Amelech, por tradición el más sabio de todos los hombres. Es la desconcertante paradoja de la Pará Adumá. Tomas una vaca roja, la matas, mezclas sus cenizas con algunos ingredientes, la esparces sobre quienes entraron en contacto con un cadáver y, vaya, esas personas impuras y rituales que entraron en contacto con un cadáver ahora son teorim, son puros rituales. Entonces, la paradoja es cómo puede un animal muerto, algo que es inherentemente tamé, algo que es inherentemente impuro e incluso hace que quien lo toque o manipule se convierta en impuro ritual, hacer que otro ser impuro se vuelva espiritualmente prístino, o sea, que tenga la misma pureza o perfección que tenía en su origen. Javerim Javerot no tiene sentido. Las grandes mentes han reflexionado sobre esta cuestión durante milenios y se han encogido de hombros con desconcierto. Rabbi Akiva, que vio un proceso natural, extendió su experiencia individual a toda la comunidad de Israel. Partió de la premisa de que, así como había encontrado a su creador, todos los hijos de Israel, todos los Bené Israel, todos nosotros lo encontrarían y se unirían a Dios en la asociación que Él les había ofrecido todos estos años antes. Y aunque el rabino Yohanan ben Torta se le atribuye haber señalado el motivo de las diversas destrucciones de los templos, Rabbi Akiva tenía razón sobre la teoría de la redención, de la Geulá. Rambam nos dice que la ley se ajusta a la opinión de Rabbi Akiva, el proceso mesiánico ocurrirá naturalmente. El pasaje que nos habla de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva parece dar razón, al menos en parte, a la observación, dolorosa observación, terrible, de Rabbi Yohanan ben Torta. Una generación que no es mejor que la que sufrió destrucción, no puede esperar ser testigo de la reconstrucción del templo. Ya habíamos hablado de él. Recordemos brevemente que fue uno de los principales oponentes de la revuelta de Bar Kokhba. Shimon Bar Yochai relata, Rabbi Akiva aclararía, una estrella ha salido de Jacob como Bar Kokhba. Ya lo dijimos hace unos minutos. Entonces, ¿dónde estamos ahora?
Rabbi Akiva seguramente estaba al tanto de que Mashiach llegaría cuando la generación se convierta en personas observantes, en seres puros y piadosos, aquellos que respeten al prójimo, que tengan buenas relaciones con el prójimo, que amen al prójimo, y que su generación no lo era. Sin embargo, podría decirse que era, ya lo habíamos visto también, Javerim, y vale la pena repetirlo, el optimista más grande que el pueblo judío había tenido. Creía que una vez que comenzara el proceso, la idea de la redención se extendería como la pólvora, y la gente, el pueblo, todos los niveles del pueblo alcanzarían los niveles de grandeza de los que están dotados como posibles. Si él mismo alcanzara ese increíble nivel de estudio, a pesar de su avanzada edad y extrema pobreza, su ilustre pueblo ciertamente podría desencadenar el advenimiento de la era mesiánica. Pero desafortunadamente, la gente no cumplió con sus ambiciones. Los discípulos y los partisanos no se elevaron a la altura de la situación, y en lugar de la redención que tuvimos más y más destrucción. Entonces, Javerim, Javerot, permítanme unos minutos más antes de que podamos hablar todos. Entonces, podemos inferir que el duelo en los días entre Pesaj y Shavuot, por favor, anótense esto, lo que marcan esos días es la redención que no tuvo lugar. El duelo, nosotros decimos, fue por la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, pero lo que marca la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, según la tradición, es que se perdió la oportunidad de la Geulá. Es este fracaso lo que lamentamos. Miren, en Pesaj, Disculpe nuevamente, se cortó la transmisión. Bueno, vamos a ver si la podemos arreglar. Ahora estamos mejor. ¿Alguno de ustedes me puede decir si oye? Yo sí oigo perfecto. Ok, gracias. Oye, muy bien. Shlomo, puede ser que el problema lo tengas en Buenos Aires por los problemas de la red eléctrica. Revisa tú, por favor. Si me oyes, ¿verdad? Repito, podemos inferir que el duelo de los días entre Pesaj y Shavuot, lo que marca es la redención, la Geulá, que no fue. Es este fracaso lo que lamentamos. En Pesaj, cuando celebramos la redención de Egipto, también tratamos de descubrir cómo hacer la realidad de nuestra propia existencia. A pesar del fracaso de Rabbi Akiva y su generación, tenemos que admitir que Rabbi Akiva acertó en su comprensión del proceso y en las capacidades del hombre. Javerim, Javerot, demasiados judíos se adhieren a la opinión de Rabbi Yohanan ben Torta, esperando milagros que serían el requisito previo para la redención. Estos oponentes sistemáticos esperan pasivamente una señal del cielo para hacernos saber que ha llegado el momento de la Geulá. Algunos de ellos van a solidarizarse con nuestros más ancestrales enemigos, confiados que la destrucción de Israel apurará la llegada de la redención. Javerim, Javerot, debemos seguir la opinión de Rabbi Akiva y tomar iniciativas mientras aceptamos nuestra asociación con el Todopoderoso. Una tras otra, todas estas gotas eventualmente formarán un maremoto de actividad. Cuando lo hagamos, los días entre Pesaj y Shavuot volverán una vez más a su identidad original y se convertirán en un verdadero momento de alegría. Javerim, de nosotros depende. Es muy importante que quede claro de que a partir de ese razonamiento de Rabbi Akiva, no dependemos de milagros, no dependemos de hechos exteriores, no dependemos que del cielo baje Mashiach montado en un burrico blanco, sino que
una vez superadas las fallas que tenemos como pueblo, podamos nosotros simplemente avanzar lo suficiente para acercarnos a la Geulá. Así que puedo decir, bueno, paramos aquí mejor para darles oportunidad. Después de todo, este es nuestro último encuentro de la serie, ¿verdad? Para que ustedes puedan decir lo que piensan, explicarlo, preguntar, incluso aprovechar para quienes quieren hacerlo oralmente, para evaluar lo que nosotros hemos hecho hasta ahora en este curso y dar propuestas para que en los próximos mejoremos. Así que el micrófono es de ustedes. Ethel, por favor, toma la conducción. Si alguien quiere hablar, que me haga señales. Sí, Galia. Yo quiero hacer una pregunta, porque hay mucho contenido y como que es difícil poder hacer hilo de todo. Pero ¿cómo funcionaría en base a esta deducción que venimos haciendo, y en especial en esto último que usted dijo sobre el tiempo de duelo entre Pesaj y Shavuot, la posibilidad del Pesaj Sheini? No, Pesaj Sheini es una solución preciosa que permite que aquellas personas que en el mes de Nisan no se encuentran en condiciones de pureza o no se encuentran físicamente en Israel como para poder subir al templo de Jerusalén, lo hagan en fecha posterior. Pesach Sheini no tiene ninguna otra, no tiene ningún otro valor, no tiene ningún otro significado que ser Pero ¿no lo podríamos pensar como otra oportunidad? Esta cosa que vemos que no hubo oportunidad. Hubo duelo y no hubo oportunidad. Estamos hablando un poco de la posibilidad de la Geulá, ¿no? Galia, pensar así es ir, a mi gusto, demasiado lejos. Si tú tienes posibilidades de ir tan lejos, adelante, sigue con esa idea. Yo soy muy limitado de cerebro y no puedo volar tan fuerte. Yo también, pero me surgió el Pesaj Sheini como, bueno, posibilidad, digamos, pero bueno, no surgió. Está muy bien como aspiración, pero no quiero que confundamos cuál es el verdadero significado de Pesaj Sheini. Sí, sí, Bien. perfecto. Bruria y después Alisa. Hola, buenas tardes. Raf, a ver, normalmente yo lo que entiendo, muchas personas dentro del judaísmo lo que entienden es la época mesiánica como la llegada del Masías, pero incorporado, o sea, como Dios, como la figura en contacto más con Dios, bueno, de alguna forma identificando esa época con una cercanía a Dios. Y la posición que usted da es el Masías puede ser una persona, un humano normal, y un tiempo social más igualitario y más justo, ¿no? Bruria, perdón sí. que te interrumpa. En tantas opiniones hay sobre la era mesiánica como judíos hay. Por Sí. lo tanto, está todo libre, está todo abierto. Lo que he tratado de hacer fue fundamentalmente darles a ustedes una fijación de la imagen de Rabbi Akiva y de su pensamiento. No más allí. Y de qué manera Rambam, Maimónides, de alguna manera se recoge. Ratifica, sí. La línea, no ratifica, recoge, porque aquí estamos otra vez. Nadie puede hablar de la originalidad de nadie, porque si ustedes siguieron todo el complicado razonamiento, en definitiva, quien tuvo razón fue Yohanan ben Torta. ¿Y por qué tuvo razón Yohanan ben Torta? Porque él planteó que el Jurbán y la destrucción no puede ser reparada hasta que el pueblo no se repare. Y es muy fácil estar esperando de que del cielo nos venga construido el Beit HaMikdash, se deposite en el Arabait y que los judíos empiecen a ir para allí o que todos hagan aliyá en una alfombra. Javerim, en esos momentos, quien no quiere hacer aliyá, no hace aliyá. Las puertas de Israel
incluso hoy abrieron el ingreso de varios países que estaban cerrados ayer y mañana van a abrir otros, pero por la pandemia, Javerim. Quien quiere llegar a Israel puede llegar a Israel y seguramente se va a encontrar con un país mucho más desarrollado del que se encuentran algunos de ustedes, con menos cortes de luz. También aquí tenemos cortes de luz. Y bueno, así que, y con heladeras refrigeradores, ¿cómo se dice en otros idiomas? Frigoríficos. Frigoríficos. Ok. Hay más Pero okay. Rav, mi reflexión es que entonces nos enfrentamos al mismo problema que se enfrentó Rabbi Akiva, que confiar en un humano como Mashiach pues es bastante delicado. Cómo identificarlo, y luego además pues, sobre los humanos somos seres muy imperfectos, entonces lo que ahora puede parecer una cosa se puede tornar en un momento concreto, con todas las virtudes que tengo en la persona, en un momento concreto puede cambiar y distorsionar todo. Es entonces cierto. No sé, no veo yo, me quedo con la duda para seguir pensando. Gracias. Bien, Aliza y Sam. ¿Y yo? Hola. Minuto. Ok. Jenny pidió también. Sí, después. Aliza, Sam Sí. y Jenny. Hay algo, Rav, que a mí me parece muy fascinante de la propuesta de estos encuentros, que es las diferentes miradas sobre un tema y los hallazgos, digamos, que nos propones, ¿no?, a partir de la lectura. Y me quedo con esto que me resultó sumamente interesante respecto a la idea de Isurei Mesías, del sufrimiento del Mesías, que se vuelve a repetir en la época de los Meshifei Sheker, de los falsos Mesías, donde el pueblo debía sufrir, ¿no es cierto?, como Heblei, como los dolores del parto, para que el Mesías llegara. Y esta propuesta tuya diciéndonos que desde mucho antes hay toda una postura respecto a esta idea distinta, ¿no es cierto?, donde recae sobre la acción humana la posibilidad del tiempo mesiánico, me resulta sumamente interesante. Porque entonces acá, en realidad, el fracaso de la Geulá o del tiempo mesiánico tiene que ver con nuestras acciones. No porque estoy de acuerdo con Yohanan, digo, en el tema de lo que nos compromete, ¿no es cierto?, para un mundo mejor, que nos compromete personalmente. No digamos en esa lógica de que va a venir, como tú decías, a depositarnos en el Arabait con un tercer Beit HaMikdash. Sí. Así que me resulta sumamente interesante y agradezco muchísimo. Ok. Bien, Sam. Buenas noches. No voy a poner la cámara porque estoy en coche y con muy poca conexión. Tengo dos preguntas. Primero, muchas gracias de nuevo, Rabino, por la posibilidad de el abrir nuestra mente a otras consideraciones. Vamos a ver, yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con mi extrañeza de que los Talmidei Jajamim, los alumnos de Rabbi Akiva, no hubiesen entendido el concepto del templo lo suficiente como para evitar entrar en una situación de falta de respeto entre ellos, sabiendo lo que eso podía suponer para todo el pueblo. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con Yohanan Ben Torta, con el cual creo que
estoy de acuerdo en el sentido de que no sé si hemos integrado realmente lo que significa el templo dentro del pueblo, como dice el texto, si lo hemos entendido y metabolizado en el sentido de la exigencia que eso supone en cuanto a nuestro comportamiento. Es decir, esto es como lo que dice usted, uno va a la sinagoga, lee, pero no sabe lo que lee. Entonces, tenemos un templo en medio, vamos, pero no entendemos muy bien qué es lo que significa ese templo. Sam, esta vez tu planteo me resulta fácil contestarlo, no quiere decir que aceptes la respuesta. Y voy a darte la respuesta a ti y a todos los Haverim que seguramente se hacen la misma pregunta con algo que tiene que ver hoy. Hoy, Rosh Chodesh Shvat, tercer día de enero del año nuevo gregoriano. El mundo está pasando en estos momentos por una pandemia. Voy a hablar de Israel. Israel está pasando por una pandemia y los expertos en estadística del Mahon Weizmann y de la Universidad de Tel Aviv y los médicos suponen que dentro de 2 o 3 semanas va a haber 50.000 contagios diarios. La cepa del Omicron es mucho más liviana que la Delta, es decir, provoca menos muerte y menos enfermos graves. Pero todos sabemos, cualquier niño desde los 2 años hasta los 140 sabe que si uno no se cuida y si uno no se vacuna, no solamente que se expone a sí mismo, sino que expone a todo su entorno. ¿Y dónde están estos sabios? Entre ellos personas barbadas, algunos rasurados, con kipot, algunos que llevan ropa del clero de otros pensamientos, gente toda muy inteligente, graduados universitarios, que hablan de teorías de confabulación, de resultados de las vacunas. ¿Y qué vemos nosotros? Vemos que padres no vacunan a los niños. No estoy hablando de la redención, estoy hablando de un tema de vida o muerte. La gente se abraza. Lo que en Israel conocemos como la noche de San Silvestre o de Silvestre, y que excepto por la carrera en Brasil, el mundo conoce como fin de año, se festejó también en Israel el viernes a la tarde, antes de Shabbat. Ya la policía había detenido a decenas de automovilistas borrachos que habían comenzado a festejar en Israel el año nuevo no judío. Y estaban ya borrachos. Entonces yo pregunto, los alumnos de Rabbi Akiva, si viviesen en nuestra época, ante estas amenazas, muy inteligentes, muy cultos, con un gran maestro, se hubieran vacunado, se hubieran alejado unos del otro, estarían rezando en el frío en los patios o en el campo, o por un grado de religiosidad muy alto, peleando entre sí quién es más observante y más sadí que el otro, iban a absorber o no a aquellos delincuentes que vestían igual que ellos. Es decir, de que el tema que tú planteas, Sam, es un tema universal que tiene que ver con el ser humano y que va más allí de que si eran alumnos o no de Rabbi Akiva. Pelearon a favor de la rebelión o pelearon en contra. Pelearon porque había que quedarse en la yeshiva y que la guerra la hagan los otros, y los otros decían, no vamos a esperar que el estudio nos salve de las lanzas de los romanos y de las catapultas de los romanos, sino que vamos a salir a enfrentarlos. Eso que sucedió y que hoy hemos desarrollado de alguna manera, sucede todos los días. Hoy nuestro pueblo está igualmente dividido, y quien lee los medios sociales va a poder enterarse cuál es el lenguaje hoy tan bajo que genera la pandemia, que es una pandemia por sí misma, terrible pandemia por sí misma, que destila odio y que provoca que ministros del gabinete israelí
deban ir con custodia y diputados tengan que ir con custodia especial porque temen que los maten. Y nosotros ya fuimos testigos, los que tenemos unos pocos años, no muchos, de la muerte de un primer ministro aquí en Israel. Así que yo creo que esa es la única respuesta que tengo. Espero que, obviamente, no estáis obligados a aceptarla, pero que permite razonar un poco más ese tema. Perdón, Rabino, perdón, Ethel, pero Rabino, es que esto ocurre después de la destrucción. Esto no ocurre antes de la destrucción. Es decir, no podía haber sorpresa en cuanto a las causas de la destrucción. La cronología hace pensar de que se ignoraron las causas de la destrucción. La destrucción sucedió 70, 80 años antes, ¿verdad?, del Segundo Templo. Y nosotros estamos a 70, 80 años del Holocausto. Y la gente entendió ya el Holocausto y nuestra parte. Tú como presidente de Yad Vashem en España, ¿sabes cuán difícil es hablarle a los judíos sobre lo que sucedió en la Shoah? Y después de la Shoah nosotros estamos tratando, en los límites de una Shoah de otro tipo que tiene que ver con la asimilación, y estamos tratando de una Shoah terrible frente a una pandemia cuyo fin no sabemos, porque después del Omicron puede llegar el Maxicron. Nadie sabe lo que va a suceder, ¿no es cierto? El Omegacron, perdón. Va a llegar el Omega grande, que es suficiente con que uno tosa al lado del otro para que muera fulminado. Nosotros no sabemos. El ser humano no es consciente. Particularmente le resulta muy difícil controlar su instinto agresivo, su instinto animal, la maledicencia, la posibilidad de hacer el daño, la competencia, la necesidad de poder, etcétera, etcétera, que son problemas humanos. Nos resulta muy difícil. Hablo de Israel, pero quien vive en cada uno de vuestros países sabe perfectamente que tampoco hay solidaridad en estos momentos de pandemia en ninguno de vuestras naciones. Y podría hacer los comentarios sobre cada uno de vuestros países porque sé, porque lo leo, porque lo escucho, porque tengo amigos muertos, porque tengo amigos enfermos, a los cuales pedimos por su bienestar, a las familias que tienen que cuidar de los enfermos. Y la gente no escarmienta. Perdón. ¿Puedo decir algo? Jenny, por favor. A ver, hola, a ver, bueno, sobre Mashiach, que es un tema que nos inquieta a todos muchísimo y que yo la vez pasada que estaba en Cuernavaca pregunté que si ya como que hicimos conciencia después de la pandemia ya estamos adelantando los tiempos mesiánicos, ¿no? Pero bueno, nomás me acuerdo de que el profesor Leibovitz decía que Mashiach tamid yabó, o sea, como que es un proceso que está en construcción, digamos, ¿no? Y cuyo culmen, digamos, culminación sería Tehiat HaMetim, hasta donde entiendo, y que de alguna manera también está esta figura del Mashiach como un ser humano. ¿Cuál es la pregunta, Jenny? ¿Cuál es la pregunta? No, nomás era un comentario, o sea, porque la referencia del Mashiach a un ser humano está dada por Moshe Rabenu, pero por otro lado solamente decimos Dios Moshienu, o sea, como que al final el único Mashiach es Dios, y ya. Yo lo que aprendí de Moshiach fue de mis dos rebes principales, maestros principales. Uno fue Aryeh Kaplan, que probablemente muchos lo conocen, y el otro, que era uno de los físicos más altos del mundo en esa época, cuando tenía 23 años, y el otro es Isaac Asimov, que era un ateo, pero él escribió sobre el Moshiach, y lo que los dos escribieron es exactamente lo mismo. Escribieron de que Moshiach es cuanto todos los seres humanos, todos los animales, todas las plantas, todos los
seres vivos del mundo material estén en perfecta armonía. Y eso básicamente cuando el Mashiach va a llegar. Es decir, ¿qué es lo que representa el Bet HaMikdash? El Bet HaMikdash representa armonía entre todos los judíos que venían 3 veces por año y estaban todos celebrando en armonía, juntos, sin quejarse uno del otro. Y cuando están todos los judíos juntos, sin quejarse uno del otro, es cuando la Shekhinah se junta con ellos. Y esto es lo que dice Pirkei Avot. Cuando hay 3 judíos comiendo juntos y hay Divrei Torah entre ellos, Torah representa el amor, como dijo Rabbi Akiva. Cuando hay amor entre los 3 que están sentados juntos, el Shekhinah baja con ellos. Eso es todo. Muchas Gracias, Pedro. Voy a cerrar el shiur de hoy y este ciclo agradeciéndoles, Javerim, de todo corazón a todos. Antes de que eso, decirles que José Manuel escribió en el chat un pensamiento que merece ser leído. Es probable que mientras dura la clase no podamos, yo no puedo ver el chat porque si no me estaría distrayéndome permanentemente, ni tampoco puedo ver los WhatsApps que algunos de ustedes me envían durante la clase. Entonces, por un lado, agradecer a todos por haber participado en el largo curso. No es fácil, fueron 12 sesiones, no juntas todas, así que fueron varios meses que estuvimos con Rabbi Akiva, teniendo mucho Rabbi Akiva todavía en el tintero. Segundo, agradecer a todos los que participan en clase. Yo espero que haya más Javerim que participen. Agradecer a aquellos que no se permiten participar por las razones de ellos, pero que escriben y que aportan pensamiento. Cuando ustedes vean el documento de Pedro, que acaba de hacer uso de la palabra, van a poder darse cuenta cuánto invirtió de tiempo, y no voy a cometer ninguna indiscreción para decirles que parte de ese tiempo Pedro estuvo con COVID, que Baruch Hashem ya salió de ello. Y sin embargo, escribió y corrigió, porque hace muchos años que no habla español, para poder hacer un documento que amerita ser leído en un español muy bueno. Así que, Javerim, muchísimas gracias. Espero que estén atentos y cuando decidamos el próximo tema puedan estar ustedes y puedan ustedes, si quieren, invitar a más Javerim para poder seguir estudiando Torah por el placer de estudiar. El objetivo nuestro aquí fue estudiar por estudiar, y mi objetivo fue tratar de presentar aristas que gente preparada como cada uno de ustedes, pese a saber tanto, a lo mejor se les pasaron por alto, y entonces busqué casi arqueológicamente bajo tierra puntos de vista que puedan conmover los puntos de vista convencionales y lo que aprendimos en el Gana y el Adim, en el parvulario, y lo que fuimos aprendiendo y confirmando durante nuestra juventud y reafirmando como ya personas mayores. Así que muchas gracias, además por el reencuentro con varios y varias de los Javerim y Javerot que después de muchos años de no vernos y de muchos años de no hablarnos, regresaron al encuentro aquí. Así que a todos ustedes, mis mejores deseos, no solamente de un Jodesh Tov, sino que sigan estudiando, que sigan profundizando, que sigan preguntando, que sigan discutiendo, que sigan aportando, porque en cada uno de ustedes, después de todo, todos estuvieron en Sinaí, cada uno en otra grada, pero todos estuvieron allí. Cada uno escuchó lo que pudo y elaboró lo que pudo. Por lo tanto, todo lo que ustedes dicen son palabras como dijeron sobre las discusiones entre Shammai e Hillel, o Hillel y Shammai, Eilu ve Eilu divrei Elohim Chaim. Estas y las otras son palabras del Dios viviente porque estamos inspirados por él. Javerim, no me es fácil despedirme de Rabbi Akiva,
voy a seguir estudiándolo y espero tener vida y fuerza y espaldas y muchos dolores para poder publicar todo lo que hemos visto. Así que, Javerim, nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, y espero poder seguir viéndolos de cerca y de lejos.